Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en este nuevo espacio, en este nuevo encuentro que tenemos desde la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud. El día de hoy nos reencontramos para desarrollar en este año 2025 nuestro último espacio de conferencia en promoción de la salud de la red. El día de hoy me voy a permitir presentarles o compartirles nuestra invitación. Ella es socióloga, es especialista en teorías, métodos y técnicas de investigación de Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano en la Universidad del Valle y muy amablemente ha querido acompañarnos a compartir parte del conocimiento y de las experiencias que ella ha podido desarrollar desde su docente con una conferencia que ha titulado Un asomo oportuno a la sistematización de experiencias que desarrollar o generar para seguir fortaleciendo nuestro quehacer en promoción de la educación superior. Es por ello que me voy a permitir presentarla. Ella está aquí con nosotros. Amablemente viene a compartir, gracias a la gestión que la querida Delia nos apoyó para hacer o extender esta invitación y pues que podamos aprovechar y fortalecer estos conocimientos en torno a la sistematización de experiencias. Entonces, profesora Claudia, bienvenida y le doy paso a su intervención. Bueno, profesora Mabel, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por estar aquí. Es un gusto y un honor, pues, estar en este escenario de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud, ¿no? Nombre y apellido de quienes me invitan, lo cual agradezco. Conversaremos hoy sobre la sistematización de experiencias y espero hacer el abordaje en tres temas puntuales, ¿no? Una breve ambientación de la sistematización de experiencias, una conversa sobre quién sistematiza, con quién y qué se requiere, y una reflexión final, por qué formar estudiantes en sistematización de experiencias, y esa pregunta como trasladada reflexivamente al campo puntual de la salud pública. Si nos da el tiempo, compañeros, compañeras y profesora Mabel, me gustaría también mostrar un comparativo de 4 sistematizaciones de experiencias, 3 de las cuales las trabajé yo y una de las cuales la trabajó otro equipo del campo de la salud específicamente, para mostrar en esas sistematizaciones que ya tienen su informe como producto, cómo se materializa eso que se plantea a propósito de la sistematización de experiencias. Entonces, entremos en materia, compañeros y compañeras, ¿no? A recordar o a enterarse o a saber la importancia de la ubicación de la sistematización de experiencias como una propuesta de origen latinoamericano y que retoma asuntos o contextos tan importantes como la educación popular, asuntos tan importantes como las perspectivas decoloniales, por ejemplo, y que suponen, digamos, esto no es ligero porque suponen, por ejemplo, una deconstrucción de la noción de sujeto
con quienes investigamos, pero también la noción de sujeto que investiga o de sujetos que investigan y producen conocimiento, haciendo ese giro muy, muy interesante de reconocer saberes y producción de saberes más allá de lo académico y más allá de lo que desde el sentido común concebimos como saber científico, ¿no? Lo otro con relación a esta contextualización o ambientación de la sistematización de experiencias es la taxativa distinción del objeto de producción de conocimiento entre una investigación convencional, sea cualitativa o cuantitativa, o de integración metodológica, y el objeto que tiene la sistematización de experiencia, que lo podemos nombrar como prácticas, como intervenciones y o como experiencias. Fíjense que eso va a ser interesante porque allá está uno de los nucleamientos entre la importancia de que nuestros estudiantes se enteren de esta modalidad investigativa y cómo la pueden aplicar para producir conocimiento situado, por ejemplo, en los contextos de práctica. Esa será como una de las conclusiones que adelanto respecto a la sistematización de experiencias. Eso lo hemos conversado con varios y varias de las colegas con quienes trabajamos el tema. Y es que, por ejemplo, todas las áreas del conocimiento, todos los saberes que están relacionados con intervenciones directas con otros sujetos, otros contextos habitados, situados, construidos, deberían tener conocimiento sobre la modalidad de sistematización de experiencias. Ahí estoy hablando de disciplinas, profesiones, saberes, como la psicología, como trabajo social y mucho, mucho sobre campos de conocimiento específicos en salud, ¿no? Y el otro elemento de ambientación en cuanto a la sistematización de experiencias que también se me hace muy importante es cómo la sistematización se referencia de la sombrilla paradigmática de la investigación cualitativa, es decir, las perspectivas holísticas, constructivistas. Podemos identificar también elementos de lo fenomenológico, especialmente en la noción de sujetos individuales o sujetos colectivos en términos de las simbologías de la interacción. Y por supuesto, la sistematización de experiencias también se referenciará desde las perspectivas decoloniales. No podía ser menos toda vez que su origen, su génesis y su proceso de evolución está pues íntimamente relacionado con el contexto latinoamericano. Una vez ambientada entonces estos tres elementos de la sistematización de experiencias, no tengo problema, profesora Mabel, compañeros, compañeras, si quieren irrumpir en la conversación, está muy bien. Entonces, hay en el segundo punto al que preparé para conversar con ustedes, hago referencia a esa pregunta, ¿no? ¿Quién sistematiza? ¿Con quién? ¿Y qué se requiere? Y retomo aquí una frase que ha planteado la profesora Rocío Cifuentes, que afortunadamente hoy estuvo aquí en Cali dictando un taller sobre escritura en la sistematización y tuve la suerte de escucharla. Pero esto está en uno de sus escritos, cuando ella dice, si no me pasa por las manos, no me llega a la mente. Palabras más, palabras menos, esa es la artesanía intelectual que supone la sistematización de experiencias, ¿no? Yo tengo que oler, saborear,
degustar, escuchar, oler, mirar cuando yo hago la sistematización de experiencias. Y ese ejercicio de los sentidos cuando sistematizo, pues converge en una conversación teórico-hermenéutica para producir esa interpretación justamente de la sistematización. Por eso estoy de acuerdo con varios colegas, varias colegas con quienes planteamos, no todos quienes investigan pueden hacer sistematización de experiencias porque supone de suyo enfrentarse a la matriz formativa cartesiana, positivista, que con tanta potencia hemos sido formados. Y pues nos corresponde también deformarnos, indisciplinarnos un poco frente a esa matriz cartesiana para poder ubicarnos en la valiosa validez de la sistematización de experiencias como modalidad científica de producción de conocimiento. Por eso, algunas competencias y algunas características que tenemos quienes trabajamos sistematización de experiencias, es sin duda alguna, por ejemplo, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de horizontalizar saberes. Y fíjense que estas no son palabras en el aire, si me permiten decirlo así, porque, por ejemplo, horizontalizar saberes es un reto sumamente complejo, ¿no? Pero se ha dado en experiencias en salud, ¿no? Un ejemplo de ello es claramente las experiencias en distintos territorios donde se unen saberes de las parteras en contextos rurales con el conocimiento científico de los médicos y las médicas alopáticas, y en esa convergencia hay confusiones, hay tensiones, pero también hay esas convergencias que permiten aplicar esos dos saberes, ¿no? E implica también, compañeros, compañeras, horizontalizar los lugares sociales. Ya lo decía Bourdieu, lo plantea también Weber en su momento cuando Marx analiza los efectos del capitalismo. Pareciera, de hecho lo es, que nuestra sociedad es una sociedad jerarquizada por A, por B y Z, y A, Z y A, B razones, ¿no? Nos planteamos en jerarquía en estos distintos lugares sociales. El reto de la sistematización y para el investigador o la investigadora es deponer esas jerarquías de esos lugares sociales. En últimas, una pregunta muy importante en la sistematización de experiencias es: ¿cuál es mi lugar de enunciación? Y por supuesto, en mi historia, si quieren académica, si quieren de saberes, si quieren también cotidiana, ¿cómo llego yo a conocer sobre la sistematización e incluso a meterme en el mundo de producir conocimiento a través de la sistematización de experiencias? Entonces, en sentido ontológico, como investigadora, como investigador, desde la modalidad de sistematización de experiencias, yo debo partir de un lugar de afecto y valoración de la otra, de lo otro y de las otras, es decir, de todo ese mundo que compone la experiencia, la práctica y o la intervención que estoy, a través de la cual voy a producir conocimiento. Es decir, pararme respetuosa y horizontalmente frente a ese mundo de la vida, que es un mundo seguramente distinto al mío, y que, ¿por qué no? Puedo encontrar desacuerdos en ese mundo de la vida que es distinto al mío, pero no por ser distinto al mío y no por yo estar en desacuerdo es más o menos válido
en ese escenario de la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, como investigadores e investigadoras en la sistematización de experiencias, jugamos bastante a ubicarnos en observadores de primer orden, observadoras de segundo orden, voy, vuelvo entre esos distintos lugares. Produzco conocimiento y ese conocimiento en simultáneo me produce certezas e incertidumbres, justamente por la fundamentación de la que brevemente ya enunciamos, ¿no? Entonces nos reta, reitero, a renunciar a esa matriz cartesiana que nos dice y nos reitera, sea objetivo, hay que buscar la verdad, las verdades, tener evidencias para esas verdades y verdades buscadas, escriba en tercera persona para garantizar la asepsia como requisito científico, ojo con la secuencialidad, A va primero que B, entonces no póngase en la mitad entre A y B, ¿no? Entonces, reitero, para los y las investigadoras, en esa pregunta, ¿quién sistematiza, con qué y qué se requiere? Supone ese reto y esa deconstrucción, resignificación de esa matriz. Esto nos invita entonces a una impronta que deberá y debe tener la sistematización de experiencias y es su carácter reflexivo. Ese carácter reflexivo se basa en lo anterior que me permití plantear, pero también en validar las personas y los mundos de vida reales, entendiendo que son heterogéneos, amorfos, expectantes, estructurados, desestructurados, en simultáneo ordenados y desordenados. Son mundos de la vida reales tensionados y contradictorios. Y justamente esa textura de realidad es también lo que se refleja en la sistematización de experiencias. Por eso, cuando hablamos de sistematización de experiencias, subrayamos cosas tan importantes como que un informe o un producto de sistematización de experiencias no puede visibilizar solamente lo positivo, solamente lo constructivo. Una sistematización de experiencias deberá reportar, describir, criticar, reformular y actuar sobre aquello que no fue positivo en la experiencia, o si fue una sistematización en paralelo, esos hallazgos van corrigiendo la actuación de esa experiencia que se está interpelando, ¿no? Retomo entonces que el trabajo que hacemos al sistematizar la experiencia interpela personas y mundos de la vida reales con las características que ya me permití plantear. Y entonces estamos hablando de sujetos situados, de sujetos históricos, de circunstancias, las más de las veces intencionales, porque, por ejemplo, cuando sistematizamos un proyecto de intervención agenciado institucionalmente, sea por el Estado, sea por la empresa privada, o sea, incluso mixto, también estamos interpelando esas situaciones de esos mundos de la vida real y estamos interpelando sujetos históricos situados con conocimiento y pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué se busca con la sistematización o qué intencionalidad estructural y estructurante tenemos al hacer sistematización de experiencias? Recordemos, antes de dar o atreverme a dar una respuesta frente a ello, es que el objeto de la sistematización de experiencias es una práctica, es una intervención y o es una experiencia como tal. ¿Para qué? Para construir conocimientos significativos
relevante y que contribuya a cambiar aquello que pueda cambiar o que potencie aquello que pueda y deba permanecer, como sucede cuando, por ejemplo, hacemos diagnósticos comunitarios y encontramos soportes muy importantes que, digamos, deberán potenciarse, ¿no? Entonces, ese conocimiento significativo no se queda en clave descriptiva, analítica, siempre una sistematización hará ese nucleamiento entre producción de conocimiento y acción. La acción no solo referida, por ejemplo, a la hermenéutica crítica sobre la intervención misma, sino, por ejemplo, a conclusiones y recomendaciones que respecto a esa práctica interventiva surge de allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, disposiciones de perspectiva de género, cuando estamos haciendo procesos de intervención que quizá no lo hayamos tenido en cuenta, pero el proceso de sistematización sí te lanza la alerta y te dice, aquí en este proyecto donde estás trabajando con hombres y mujeres jóvenes entre 12 y 16 años, es muy importante la perspectiva de género. Eso te lo detecta un proceso de sistematización en paralelo y de inmediato tú puedes pensar e implementar la estrategia para entrar en la actuación con ese componente. Estoy dando sencillamente un ejemplo. Bien. Muy importante, acuérdense que estamos resolviendo la pregunta quién sistematiza, qué características tiene, ¿no? Y recordando de nuevo que la intervención como objeto de la sistematización y el proceso de sistematización no tiene un comportamiento como el de la investigación convencional, reitero, sea cualitativa, cuantitativa o de integración metodológica. Digamos que el proceso de sistematización de experiencias es una construcción permanente. Desde el momento en que decido hacer una sistematización, estoy empezando ese proceso constructivo. ¿No? Por eso, por ejemplo, un proyecto de sistematización es un proyecto en espiral donde podemos ir y volver, reevaluar el eje, plantear un subeje más, ¿no? Cambiar una de las categorías interrogadas, ¿no? Ese es el comportamiento dinámico, móvil, permanentemente constructivo de un proyecto de sistematización de experiencias. Y va a variar, compañeros y compañeras, va a variar dependiendo qué tipo de sistematización estamos haciendo. Y allí hagamos un pie de página para recordar esos tipos de sistematización. Recuerden que según el tiempo tenemos sistematización retrospectiva, es decir, la que hacemos cuando ya la intervención, la experiencia o el proyecto se ha terminado. No, eso va a tener una incidencia tanto en las técnicas que yo utilice, como en la escritura misma de mi informe final, como por ejemplo en las búsquedas activas para tener contacto directo con las personas que participaron en el proceso que voy a sistematizar en retrospectiva. Está también la sistematización in situ o en paralelo. Esa sistematización supone que la sistematización inicia cuando inicia el proceso de intervención o el proyecto o la experiencia que se vaya a sistematizar, ¿no? Aquí la gran distinción es que la sistematización en paralelo va a hacer aportaciones in situ de inmediato a la experiencia, al proyecto de intervención y esas apuestas de mejora que identifica la sistematización, pues pueden ser implementadas, ¿no? Entonces, esa es como una gran distinción, si quieren llamémosla operativa,
No, no estoy compartiendo pantalla ni tengo diapositivas todavía. ¿Listo? Bien, entonces les estaba haciendo el pie de página recordándonos los tipos de sistematización según cuándo se hace. Entonces tenemos la retrospectiva, tenemos la en paralelo y he mencionado apenas sí dos características, una de cada una de las dos taxonomías de sistematización según el tiempo. Pero también hay una taxonomía, sigo en el pie de página, también hay una taxonomía que hace referencia a quién sistematiza, ¿no? Entonces, allí es donde ubicamos la sistematización participativa y la sistematización agenciada. La sistematización participativa pues estará bajo la responsabilidad de quienes participaron en distintos niveles, desde distintos lugares en el proceso que se está sistematizando, ¿no? Esos procesos de sistematización participativa son fabulosos, ¿no? Tuve la oportunidad, ahorita la vamos a ver, de sistematizar la experiencia comunitaria de la red del Buen Trato acá en la ciudad de Cali. Es una red que la conforman mujeres, especialmente del distrito de Agua Blanca, cuyo propósito de conformación fue disminuir desde iniciativas femeninas, de mujeres, no feministas, femeninas, iniciativas suyas para disminuir la violencia doméstica en estos barrios del distrito de Agua Blanca. Entonces ellas conforman la red, cumplen 10 años y deciden hacer su sistematización. Entonces, con ellas mismas decidimos hacer la participación, la sistematización participativa, y eso parte de un punto cero, y es hacer un taller con las mujeres de la comunidad para que aprendamos sobre sistematización, pero por supuesto también aprendamos sobre técnicas de investigación, en este caso cualitativas. Y aquí abro un paréntesis. La sistematización de experiencias es por excelencia multitécnica. No podemos resolver una sistematización de experiencias con una sola técnica. Y fíjense que esto se explica epistemológicamente, ¿no? La sistematización de experiencias supone multiactores. Muchas personas participan de distinta manera en una experiencia de intervención. Por lo tanto, la construcción de los datos con estas personas, pues nos la tenemos que pensar en términos de las técnicas, con técnicas muy relacionadas con estas personas, sus edades, su forma de participación, sus lugares sociales en esta misma experiencia, pues que estamos sistematizando, ¿no? Entonces cierro el paréntesis de comprender que toda sistematización es multitécnica. Cierro con ello la explicación de la sistematización participativa y menciono el otro tipo de sistematización, que es la sistematización agenciada. La sistematización agenciada hace referencia cuando a ti te llaman como equipo externo a hacer la sistematización de la experiencia. Fíjense que allí el punto cero, para ser coherente con la episteme de la sistematización de experiencia, te reta como investigador en forma de sistematización agenciada. El punto cero te exige sumergirte en esa experiencia, conocer a fondo, a profundidad, la historia, la documentación, los y las protagonistas de esa experiencia. En la participativa, el punto cero era más bien, fabulosamente, comillas, formar a las personas que van a participar en la sistematización en lo que técnica y científicamente se requiere, pues,
para hacer ese proceso de sistematización, ¿no? Entonces, termino allí el pie de página, que creo que fue larguito, y retomo entonces lo que buscamos con la sistematización, ¿no? Que son conocimientos significativos, relevantes y que contribuyan a cambiar lo que se puede cambiar o a potenciar aquello que deberá permanecer, ¿no? En ese sentido, entonces, yo debo entender que como investigadora, allí sí deconstruyo completamente, me reestructuro completamente en mi intelecto cartesiano y más bien busco cómo esa posibilidad de construcción de conocimiento a través de de la sistematización de experiencias está en mi mente, pero también en mi cuerpo, también en mi historia, en mis pulsiones, en mi memoria. En investigación cualitativa, y yo digo como docente de investigación cualitativa, cuantitativa, integración y sistematización de experiencias, yo digo que lo que investiguemos debe estar en esos lugares corporales, mentales, históricos, ¿no? No estamos conversando porque sí con 22 personas hoy jueves a las 6:40 sobre sistematización de experiencias porque sí. Estoy 100% segura que cada uno y cada una de ustedes siente cierta pasión por la sistematización. Y si no es pasión, entonces algunos estarán en la fase de curiosidad, otros estaremos en la fase de goce porque ya lo hemos hecho y ha resultado bien, ¿no? La producción de conocimiento, acción que supone la sistematización, cuando ya tú la ves materializada, implica ese goce intelectual que nos podemos permitir, ¿no? Y que es válido en cualquiera de las investigaciones que se hagan, ¿no? Cuando tú ya tienes la interpretación gráfica y operacionalizada en la investigación cuantitativa, pues implica un goce, por más positivista que sea tu enfoque en esa perspectiva cuantitativa y así en la cualitativa, y yo digo mucho más en la sistematización de experiencias. Y esto pasa porque ontológicamente yo me reconozco como no estática, ¿no? Yo me muevo entre gustos, disgustos, entre optimismos y tensiones cuando estoy haciendo la sistematización de experiencias, justamente porque mi lugar de enunciación también implica mi mente, mi cuerpo, mi historia, mis pulsiones, mis saberes también, ¿no? Porque cuando yo sistematizo, también pongo en juego mis saberes y también pongo en juego esas expectativas sociales que todos y todas tenemos sobre el otro, lo otro y las otras. Bien. ¿Vamos bien en el tiempo, profe Mabel? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, paso entonces a plantear algunos asuntos importantes, metodológicos y de enseñanza, aprendizaje, evaluación y desarrollo de la sistematización de experiencias, ¿no? Parto de la idea que los aportes de la sistematización de experiencias en los procesos formativos en general y los que están relacionados con la salud pública en particular, como lo anunciaba en la presentación, tienen un nodo importante y es que son campos de saber, son campos de formación donde los y las estudiantes hacen práctica y hacen práctica con un otro, con unos otros, con una otra, con unas otras, ¿no? Eso significa de suyo que hay una interpelación
una interferencia en la vida de un otro y vale la pena preguntarse cosas tan importantes como ¿lo hice bien? ¿No? Si soy una enfermera, me puedo preguntar, ¿tengo una buena interacción comunicativa con la persona que estoy cuidando? En mi mente, en sentido ontológico, ¿cómo concibo a esta otra persona que es una paciente con X necesidad con necesidad de cuidado? Haríamos preguntas distintas, por ejemplo, desde el trabajo, desde la disciplina, profesión de trabajo social, ¿no? En términos de la sistematización de experiencias, ¿no? Por ejemplo, alguien de trabajo social que esté inmerso en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, perfectamente una pregunta reflexiva tendrá que ser, estoy aplicando adecuadamente los protocolos y a su vez los protocolos son adecuados para la problemática que se está planteando, ¿no? O como profesional surgen preguntas emergentes que te ponen en una encrucijada, ¿no? Rápidamente, un ejemplo, las minutas como debe ser del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, son rigurosas, normadas y en general homogéneas con algunas distinciones estructurales. Hubo un caso de un X operador en otra ciudad donde al llegar la auditoría encontró que a un niño se le estaba dando una tajada de más diariamente. La tía, que es quien cocina, explicaba que es que ella le da una tajada de más al niño porque el niño, el único alimento que recibe es cuando está allí en el externado. Es decir, a las 4 de la tarde que sale del externado ya no vuelve a tener comida, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexividad, ¿no? Que en este caso se tradujo en una profunda preocupación por la taxatividad de la norma frente a una circunstancia situada particular de un sujeto, ¿no? Entonces, estamos planteando que para disciplinas, profesiones, campos del saber y ciencias en general es importante y que tienen prácticas, son importantes los procesos de sistematización de experiencias, por lo tanto la sistematización de experiencias constituyendo sus mallas curriculares, ¿no? Y no solamente por eso, ¿no? Sino porque las prácticas mismas, incluso en los contextos formativos, van conformando dominios de saber. Pero también, además de conformar y de solidificar esos dominios de saber, se van ubicando vasos comunicantes con otros dominios de saber, incluso pensando, por ejemplo, en procesos de sistematización donde la apuesta interventiva supone un equipo interdisciplinar. Entonces, esa multitransdisciplinariedad se puede reflejar en esos procesos de sistematización, por ejemplo, de las prácticas, y entender que esos procesos de intervención no se dan con fragmentos de los distintos saberes, sino por la convergencia justamente de estos mismos, ¿no? ¿Qué supone? ¿Qué supone como unos mínimos para transmitir el saber de la sistematización de conocimiento, ¿no? Perdón, de la sistematización de experiencias. Por supuesto, lo formal, ¿no? De dónde viene, qué la fundamenta,
por qué cada uno de esos enfoques y de contextos históricos, ¿no? La teología de la liberación, la revolución cubana, por qué eso contribuye al surgimiento y consolidación de la sistematización de experiencias. Pero también porque los y las estudiantes, tanto en nivel de pregrado como en nivel de posgrado, deben saber que la triada conocimiento, saber y poder se ponen en juego cuando yo hago procesos de intervención, y esa triada conocimiento, saber, poder puede ser descrita e interpretada desde los procesos de sistematización de experiencias, ¿no? Justamente para identificar qué tanto lograste horizontalizarte, qué tanto te ubicaste en un lugar no jerárquico respecto a los y las protagonistas de la sistematización que estás trabajando, ¿no? Y la otra triada que se pone sobre la mesa en los procesos formativos con los y las estudiantes, reitero, de cualquier nivel formativo, es la triada subjetividad, participación y efectividad. Esa triada, subjetividad, participación y efectividad, se van a ver reflejadas en los productos de la sistematización. Y aquí el pie de página número 2, los productos de la sistematización pues son el informe, digamos, escrito que hacemos, ¿no? Con un contenido formal y demás, pero también de una sistematización de experiencias pueden salir otro tipo de productos, por ejemplo, productos artísticos, por ejemplo, productos pedagógicos, ¿no? Y cualquiera otro producto que esté relacionado con la experiencia que estamos sistematizando, ¿no? Entonces, he planteado dos triadas importantes que nos retan en los procesos formativos de la sistematización de experiencias: conocimiento, saber, poder, y subjetividad, participación y efectividad. Esto tendrá que ver también, esta segunda triada, con ¿qué se logró con ese proceso de intervención? ¿Qué logramos con esa experiencia? ¿Qué tan cerca y tan lejos quedamos de el proceso, no de las metas? ¿Qué tan cerca y qué tan lejos quedamos del proceso que quisimos desarrollar en esa apuesta interventiva, ¿no? Bien. Finalmente, para terminar esta parte y pasar a los ejemplos, si es que tenemos tiempo, hacemos una pausa para conversar. Entonces, lo que produce la sistematización de experiencias en términos de conocimiento serán conocimientos críticos, antiopresivos, ¿no? Retomo una frase textual de Rocío Cifuentes: afianzar espíritus democráticos y, por supuesto, conocimientos que documenten las heterogeneidades de contexto y condiciones de los sujetos. Entonces me parece muy importante, digamos, este cierre de esta primera parte, le reitero, ¿no? Como siendo conscientes de la textura que tiene el conocimiento que se produce con la sistematización de experiencias. Por eso es que un informe de sistematización de experiencias no puede ser exclusivamente lo positivo, ¿no? Lo positivo le restaría potencia a esa expectativa crítica que debe tener o que supone la sistematización de experiencias, ¿no? Entonces, no sé, profe Mabel, si hacemos una pausa por si hay alguna pregunta, alguna conversación. Pues consulto con los participantes si están en interés de hacer alguna intervención o pregunta a la profesora Claudia.
o ella presenta los ejemplos que ha desarrollado de sistematización para poder dar esa contextualización de la temática. Alfonso. Muchas gracias, profe, por lo que nos has puesto. Me interesa mucho esto porque estoy de recién llegado en esta metodología, pero por lo mismo me interesa en ese aspecto metodológico preguntarle, en esa distribución de actores que hay en ese campo donde se va a sistematizar, ¿cómo podría uno tener alguna estrategia para decir a quiénes convoco, a quiénes no? Puede haber una tendencia, si estamos en ICBF, a convocar a los funcionarios y no a las personas que... Entonces, ¿cómo sería ahí la estrategia? Bueno, Gracias. gracias, Alfonso. Bueno, allí diríamos, no hay un modelo homogéneo en la sistematización de experiencias, digamos, para lograr un muestreo abarcante, ¿no? Pero sí planteamos un principio ontológico y epistemológico, y es que la sistematización debe reflejar la polifonía de voces que construyen esa experiencia de intervención. Entonces, Alfonso, cuando planteamos el proyecto de sistematización, uno de los puntos más importantes, un punto muy importante en el enunciado del proyecto es cuando tú llegas al mapa de actores. Entonces, fíjate que no lo nombras como actores, sino que tú lo nombras como mapa de actores. Y en ese mapa de actores está la estructura formal del proceso, ¿cierto? Entonces, si hay un coordinador, si ese coordinador es institucional, inevitablemente, pues hay que mencionar los actores institucionales, ¿no? Y en las intervenciones estatales, como todavía le llaman, pues tendrás que mencionar a los y las beneficiarias del proceso de intervención, ¿no? Cuando tú ya tengas ese que es tu universo, entonces tú ya haces unos criterios de selección, ¿no? Por ejemplo, si tienes 3 directivos en el proceso, entonces tú decides si vas a trabajar con los 3 o entrevistas a uno solo. Si los beneficiarios son familias, entonces tú haces unos criterios de muestra cualitativos, entonces te piensas en unas muestras por racimo, siendo cada familia un racimo, o puedes, por ejemplo, pensar en hacer un muestreo etario y dividir esas familias por grupos de edades para aplicar distintas técnicas y dar respuesta a la sistematización de experiencias. Pero ¿cuál sí es la y la clave en términos ontológicos, Alfonso, es esa premisa. Los protagonistas de la experiencia son quienes viven la experiencia, no necesariamente quienes la agencian. Quienes la agencian tienen su voz, tienen su interpretación y tendrán su momento y su técnica, pero no podríamos obviar al universo poblacional que hizo parte del proceso de intervención. Ahora, también allí hay distinciones importantes en una sistematización participativa y en una sistematización agenciada. En la agenciada, tú como la persona externa que va a sistematizar, tienes autonomía para hacer esos criterios de selección. Si estás en una sistematización participativa, ese mapa de actores y esa discusión de quiénes van a ser tus fuentes, si las haces ya con el equipo participativo de la comunidad o de la población con quienes vas a sistematizar. ¿Te respondí, Alfonso? Totalmente, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Diana, tienes la mano levantada.
Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. También digamos que en este momento estamos o tenemos un interés muy grande a realizar el proceso de sistematización precisamente de nuestro programa como Universidad Promotora de la Salud, pero quería preguntarle cuánto tiempo es recomendable para realizar un proceso de sistematización retrospectivo, para mirar de pronto qué tan maduro o qué tan inmaduro está en este momento nuestra propuesta de sistematización, porque pues la idea es hacerlo de manera retrospectiva. ¿Y cuál es el proceso, Diana, que quisieran sistematizar? Queremos sistematizar las experiencias de las acciones que estamos realizando desde promoción de la salud al interior de la universidad. ¿Y ¿Sí? cuánto tiempo lleva? Pues realmente el programa viene funcionando desde el 2022, ¿sí? O O sea, sea, ya serían 10 llevamos. años. Sí, entonces lo que queremos hacer es revisar cómo estamos desarrollando esas diferentes acciones de promoción de la salud que se realizan desde diferentes unidades, revisarla también por estamentos, bueno, todo lo que implica esa participación multiactor, pero sí me parece importante de pronto conocer un poco qué tanto tiempo debe tener ya de vivencia, de experiencia, ese proceso para poder sistematizarlo retrospectivamente. Diana y compañeros, compañeras, fíjense que no hay un estándar que te indique mínimo 1 año, mínimo 3, no. Acabo de leer una sistematización de una experiencia de hace 20 años. La experiencia de la red del buen trato, les conté, tenía 10 años. Una chica que termina su carrera de trabajo social, no había hecho su práctica, terminó su práctica hace 6 meses y está haciendo en retrospectiva su sistematización. Pero ya conociendo, Diana, el detalle que tú has planteado, en su caso es sugerente trabajar los 3 años que lleva hasta ahora el proceso, ¿no? Porque lo entendería como una pausa, como tú has dicho, para ver cómo va el proceso. Ahí la única recomendación, Diana, y me atrevo a hacerlo respetuosamente, es no olvidemos la fina línea que separa la sistematización de experiencia de la evaluación y el monitoreo. Ok, sí, señora. Sistematización de experiencias supone producir conocimientos sobre el proceso, interrogar las dimensiones comprometidas en la intervención. Mientras que el monitoreo y la evaluación sí están relacionadas con qué tan cerca o qué tan lejos vamos de las metas que ya están prefijadas, ¿no? Ok, Entonces, perfecto. así te respondería, Diana. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, Maritza. Sí, muy buenas noches desde Cuba. Un saludo. Qué gusto, Maritza. Sí, cómo no. Profe, me ha encantado su presentación, es decir, su conversación. Y quisiera aclarar algo porque trabajo la sistematización desde el punto de vista de participación en varios proyectos. Sin embargo, primera vez que escucho la palabra de la sistematización agenciada. Se puede, porque además escuché muy claramente, como usted explicó, cuando se realiza una sistematización agenciada. Se puede triangular en la de participación porque se me da el caso de que sin saber que estábamos trabajando ese tipo de sistematización, lo veo ahora que puedo, por ejemplo, transversalizar y trabajar esa línea porque se me ha dado tengo esos resultados y esos productos. Entonces quisiera aclarar un poquito más sobre ese tipo de sistematización. Sí, Maritza, podemos tener sistematizaciones mixtas según, este es
esta es mi compañera que no puede quedarse quieta. Maritza, entonces te decía, sí, uno puede tener sistematizaciones mixtas de acuerdo a quien sistematice, es decir, en simultáneo ser una sistematización agenciada, por ejemplo, cuando la institución vincula a un experto o experta de la academia o incluso de la misma comunidad en el tema de sistematización, pero le pide a esa persona que la sistematización sea participativa. De tal suerte que el equipo de sistematización, Maritza, son las personas de la comunidad o de la experiencia con quienes hemos trabajado, ¿no? Un ejemplo, Maritza, voy a permitirme extenderlo, es el de la sistematización que hice con las mujeres de la Red del Buen Trato. La Red del Buen Trato es patrocinada por una empresa privada y esa empresa privada escuchó el deseo de las mujeres de sistematizar sus 10 años como Red del Buen Trato. Entonces, como ellas no tenían conocimiento de cómo hacer el proceso, entonces me invitaron a mí. ¿Y cuál fue la conformación del equipo? El equipo estuvo conformado por 7 mujeres y un hombre con quienes trabajamos el proceso de sistematización. Y ellas y él eran miembros de la Red del Buen Trato y, digamos, en el punto cero, que fue el taller de formación, estas 7 personas recibieron, digamos, la formación y la capacitación para poder hacer la sistematización. Y fueron ellos con quienes construimos los instrumentos, quienes aplicaron las entrevistas, con ellos hicimos el análisis, ¿no? Era, creo que de los momentos más fabulosos del proceso de sistematización, ver a estas mujeres de la comunidad, ¿no? Y abrir las matrices y decir, la categoría que yo quiero analizar es esta, ¿no? O verlas tan hermosas el día que había un evento masivo y ese día decidimos hacer las entrevistas. Entonces ellas llegaron con sus grabadoras y además bellamente vestidas porque estaban haciendo su sistematización y entonces yo le decía, ay María, llegaste muy bella. Entonces me decía, pues claro, profe, ¿no ve que yo soy una investigadora? Y entonces son momentos que hay que leerlos en clave ontológica y en clave de la riqueza que supone esa horizontalidad a la que te reta la sistematización. De tal manera, Maritza, que sí, podemos trabajar mixtura de agenciada y participativa. Sí, muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Bueno. Pasamos entonces brevemente, 10 minuticos, ¿le parece, profe Mabel? Sí, profe Claudia, para que nos pueda compartir esas experiencias. Bueno, ¿allí están viendo la pantalla? Sí, ya estás proyectando. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a conversar sobre 4 experiencias en las que yo participé sistematizándolas. Una es el proceso de restitución de derechos y atención a niños en situación de vida en calle. Ese fue un proyecto del 2005 al 2010, fue a nivel nacional en Colombia. De pronto alguna de ustedes lo conoció. Está también una sistematización de experiencia de la atención a la emergencia por la explosión del ducto en un municipio de Colombia que sucedió en el 2013. Y fíjense que allí sucedió una cosa muy, muy interesante y fue que Ecopetrol es muy riguroso con los protocolos de atención. En este caso, aplicó rigurosamente esos protocolos de atención
pero al terminar la fase de atención a la emergencia, había mucha tensión de parte de la comunidad con Ecopetrol. Ecopetrol quiso saber por qué esa tensión, entonces el gerente regional nos pidió que hiciéramos la sistematización de esa atención, porque a él le preocupaba mucho que habiendo un protocolo tan riguroso, habiendo sido aplicado al 100%, hubiesen estas tensiones, ¿no? Está también la experiencia de trabajo comunitario en red de las Mujeres del Buen Trato entre 2004 y 2014. Y está la sistematización de las experiencias desarrolladas en el país de atención primaria en salud y redes integradas de servicio de salud en distintos niveles, ¿no? Brevemente vamos a mencionar algunos aspectos que muestran la materialización de estos principios y elementos que vimos sobre la sistematización de experiencias. Entonces, en la atención a niños y niñas en situación de vida en calle, lo que motivó la decisión de sistematizar fue una decisión colectiva institucional. Este proyecto fue apoyado por la Unión Europea, fue apoyado por UNICEF, fue apoyado por el Sistema Nacional de Bienestar y fue apoyado por la alcaldía. Estas entidades, especialmente las supranacionales, exigen como requisito de apoyo a estos macroproyectos los procesos de sistematización de experiencias. Adicionalmente, este proyecto tuvo en sus 5 años vinculaciones de estudiantes en práctica de distintas disciplinas, profesiones, saberes y ciencias. Por lo tanto, algo que motivó la sistematización de esta experiencia fueron las razones académicas en términos de la investigación y la intervención formativas, pero juiciosas. Bien, en cuanto a las conexiones epistemológicas y técnicas en este proyecto de restitución de derechos, pues definitivamente la búsqueda de la transformación crítica de la experiencia. Esto es retomado de Martinique, pero se los explico sustantivamente desde este proceso. Estos proyectos se formulan con marco lógico, y ustedes saben mejor que yo que la formulación de un proyecto bajo marco lógico te restringe lo emergente y te restringe, digamos, lo que surge súbitamente y lo que debes cambiar en términos de planeación. Entonces, eso epistemológico, técnico y político supone esas movilizaciones conceptuales y supone la aceptación de esas polifonías, ¿no? Una de las observaciones que hacíamos a la Unión Europea cuando entregábamos los informes de sistematización era justamente la observación de vincular de alguna manera los formatos de marco lógico con las posibilidades reflexivas y emergentes de la sistematización de experiencia. También como conexión epistemológica y política en este caso fue una producción crítica de conocimiento sobre la niñez en situación de vida en calle. Estos proyectos se sistematizaron en los 9 municipios donde se desarrolló el proyecto y esto, digamos, amplió y planteó una heterogeneidad en la forma de habitar la calle con diferenciales estructurales como de género. Niño, niña, habitan distinto la calle, sus vulneraciones son distintas, incluso las esperanzas de vida y de retiro de la calle son muy distintas dependiendo, por ejemplo, del género. También el momento etario y
cómo fue la llegada a la calle. Una cosa es llegar por expulsión a la calle y otra cosa es llegar por decisión, que también hay historias de llegada a la vida en calle por decisión, ¿no? Y también, como conexión epistemológica importante, la formación de subjetividades críticas y transformadoras. Los equipos que trabajamos en este tema de la sistematización de la experiencia de niñez de atención a niñez en calle, también fuimos transformados en nuestros sentidos comunes de concebir a los niños y niñas en situación de vida en calle. Supuso como retos y riesgos formación y aceptación de procesos autocríticos y superación de concepciones erradas de la sistematización de experiencias. Esto fue muy fabuloso porque aun siendo un requisito de la Unión Europea, la primera vez que vino el delegado de la Unión Europea y escuchó la presentación de la sistematización, él irrumpió para pedirnos los datos cuantitativos del monitoreo. Por fortuna, quien hicimos la sistematización, también hacíamos el monitoreo y logramos mostrarle al delegado de la Unión Europea esa taxativa distinción entre un monitoreo y un informe de sistematización de experiencias. Y me detengo un ratico allí a contarles, no fue fácil mostrarle esas distinciones al delegado, pero nos lo facilitó un ejemplo real que vivimos en ese momento, y fue que se estaba revisando la restitución del derecho a la identidad. Entonces presentamos que a la fecha ya habían pasado un año, pongan ustedes, un año del proceso, y ya los 400 niños y niñas del programa habían recibido su registro civil y habían recibido su tarjeta de identidad, de tal manera que el monitoreo reporta el 100% de los niños y niñas ya identificados. Eso es un dato cuantitativo, numérico, importante. Y entonces invitamos a un niño, habitante de calle, con quien vivimos una anécdota muy hermosa, y es que nos cuenta que ese día, un día cualquiera, él estaba en su trabajo de recuperador y se encontró una billetera, compañeros y compañeras. Entonces, él recoge esa billetera en su ejercicio de recuperación, la limpia, sonríe y dice: esta billetera me gusta, ¿no? Bueno, cuando llegó al programa, saca de su bolsillo la billetera y nos dice: vea, profe, esta billetera me gusta porque es que aquí yo puedo meter mi tarjeta de identidad. Y entonces, mi tarjeta de identidad en mi billetera ya me hace un ciudadano. Entonces, yo les doy este ejemplo para mostrarles el fabuloso valor y la fabulosa distinción entre un dato cuantitativo pertinente, importante, pero también lo que implica ese dato cuantitativo en un proceso transformador de un sujeto, en este caso, un niño en situación de vida en calle. ¿Soy clara? Hola, ¿están allí? Sí, señora. De acuerdo. Listo, es que como no los dejé de ver, qué pena. Bien, entonces también retos y riesgos de este proceso de sistematización. Esta fue una sistematización en paralelo que nos permitió la coordinación entre instancias de distinta índoles y niveles de subordinación poder, o sea, negociaciones permanentes entre la Unión Europea, la alcaldía, el equipo técnico, bueno, en fin, a eso nos referimos con esa posibilidad de coordinación.
El equipo de investigación, esta fue una sistematización agenciada y participativa, ¿no? El equipo de investigación tuvo una coordinación general, un asistente, unos titulares de campo, y aquí va la mixtura participativa. Los profesionales del programa eran equipos interdisciplinarios de distintas disciplinas, de distintos campos del saber y demás. También las familias, especialmente de los niños y niñas en riesgo, porque los habitantes 24/7 difícilmente tienen un referente familiar, y también el equipo de investigación, pues eran los aliados y aliadas del proceso. Los ejes de sistematización, uno fue a manera de pregunta: ¿qué le deja el programa a los niños y niñas y a sus familias para la contención de la niñez en situación de calle? Es decir, si se identificaron o no elementos de contención que se pudiesen aplicar de inmediato para los niños y niñas en situación de calle. Y el otro eje, distancias, cercanías, prácticas y discurso en el programa Soñadores al Piso, a propósito de la noción de niño y niña como sujeto de derechos. Esto es bien importante, compañeros, compañeras, porque está interpelando lo que les anunciaba, es una de las interpelaciones que de hecho hace la sistematización de experiencias, y es la noción del sujeto inmerso en la situación y transformación que estamos sistematizando, ¿no? ¿Cómo hicimos la reconstrucción de la experiencia? Con macrorelatos, construidos especialmente con las familias, con los profesionales del programa, ¿no? Fíjense que con los profesionales del programa, dado el nivel de trabajo que tenían, con ellos trabajamos observación con registro en diario de campo. Entonces, toda la información de los profesionales estaba consignado en sus diarios de campo, y nosotros lo procesábamos como cualquier documento de investigación cualitativa. Ya les planteé la estrategia metodológica, tuvo una integración cuali-cuanti, ¿no? En el seguimiento, en algunos instrumentos que usamos para valorar algunas de las técnicas de intervención y demás, ¿no? Ya en términos de la multitécnica cualitativa, revisión documental, entrevistas a profundidad, semiestructuradas a distintos protagonistas, la observación participante, los cuestionarios cuantitativos y técnicas interactivas como fotolenguaje, siluetas y sociodramas. Entonces, esta es como la síntesis de la experiencia de estos 5 años de atención a niñez en calle, sintetizada desde los elementos que nos convocan en la conversación de hoy. Está muy breve, si les parece. Esta es la sistematización de la atención a la emergencia de la explosión del ducto. Ya les hice el resumen, ¿no? El motivo es esa preocupación del deterioro de la relación entidad-comunidad. Se hacen evidentes entonces las conexiones epistemológicas, técnicas y políticas, ¿no? Como el reconocimiento de la complejidad de una tragedia humana y el sentido que tiene para quienes la viven por parte de la identidad responsable. Aquí les subrayo uno de los hallazgos y que impactó a la estructura de Ecopetrol, es que en el protocolo, cuando se hace el censo de los miembros de la familia afectados, en ese censo no hay ninguna casilla, no había ninguna casilla para las mascotas.
Y ustedes saben que hoy por hoy, más o menos desde la década 80 y ya explícitamente desde los movimientos animalistas de la década 90 y con mucha fuerza hoy en el siglo XXI, pues hasta hablamos de familia multiespecie, ¿no? Donde los animales de compañía hacen parte constituyente de la vinculación afectiva familiar. En esta tragedia, muchas familias perdieron sus mascotas y las perdieron en condiciones violentas, muy fuertes, ¿no? La explosión se las llevó al perro, a la perra, al gato, a la lora, ¿no? Entonces, cuando las personas iban a hacer el censo de sus familias, muchas querían poner a su paloma, querían poner a la pirula, que era la perra que tenían, a su lora que se llamaba Sara, ¿no? Y no encontraban. Eso empezó, digamos, a molestarles. Otra cosa es que el protocolo de atención a la emergencia da la posibilidad de restitución de muebles y enseres de la casa para quienes los hayan perdido. Pero resulta que la entidad compra estos muebles y estos enseres de manera homogénea. Y ustedes saben que no todos tenemos el mismo gusto estético para la sala, para el color de la nevera, si le gusta grande, si le gusta pequeña. Entonces, fíjense que esos son detalles de la vida cotidiana que se agrandan en el marco de una tragedia como estas y que invita a hacer la revisión del protocolo como efectivamente se hizo. Hoy en día, y para no alargar más, hoy en día el protocolo de atención a la emergencia en el censo de las familias ya tiene una casilla donde preguntan por la mascota, por el nombre de la mascota y el estado de salud después de la tragedia. Entonces, fíjense que son asuntos allí intersubjetivos, movilizantes y transformadores, ¿no? A eso se refiere, por ejemplo, Leab y Zúñiga, las gramáticas de las relaciones sociales entre los actores de la experiencia, señalando que estas gramáticas no son unívocas, sino por el contrario, dialécticas, polisémicas, multiactores. Bien, en esta sistematización en especial fue un reto, primero porque nos llama una entidad que es estructurada en clave positivista, funcionalista, como se suponen las grandes estructuras. Allí el reto fue posicionar la sistematización de experiencias como modalidad que intersecciona pragmáticamente la academia, la comunidad y una entidad macro como en ese momento y lo sigue siendo Ecopetrol. Y la incidencia de los hallazgos en los modos de intervención, en este caso un ejemplo puntual, la modificación de protocolos. Voy a saltar a la sistematización de las experiencias desarrolladas en el país de atención primaria en salud en distintos niveles territoriales. Lo que motivó esta decisión de sistematizar, que estuvo apoyada por la OMS y también por el Ministerio de Salud, entonces es colectiva y es institucional, supone razones ético-políticas, ¿no? Pero no solo de monitoreo, sino más allá de la visión del monitoreo sobre el que conversamos anteriormente, ¿no? Entonces, este proceso de sistematización supone que la atención primaria en salud ha venido siendo objeto de múltiples debates, críticas y seguimientos en los países que han buscado incluirla como parte integrante y esencial no solo del sistema de salud nacional, sino también del sistema social en general, ¿no? Y Colombia ha sido un país en donde las experiencias sobre los elementos fundadores de la APS han tenido una resonancia social, política y económica
y es importante mostrar sus posibilidades, ¿no? Entonces, los detonantes de sistematizar esta experiencia está en dos sentidos, ¿no? Uno, unas razones ético-políticas en tanto el debate alrededor de la atención primaria en salud y cómo se ha desarrollado en nuestro contexto nacional, ¿no? Las conexiones epistemológicas, técnicas y políticas, pues están íntimamente relacionadas con lo anterior. Se quiso sistematizar estas experiencias a 30 años de implementar el proceso de la política pública relacionada con la atención primaria en salud. Y la expectativa de un análisis crítico de ese proceso, donde se sistematizaron 13 experiencias. Como retos y riesgos, una visión diferente para balancear más allá del monitoreo y la evaluación, sino balancear desde los múltiples actores, concretando y haciendo real el que la sistematización de experiencias debe reflejar la polifonía de voces de los múltiples actores que participan en ellas, ¿no? Y como retos y riesgos en este proceso de sistematización es quizá la politización del circuito de la atención primaria en salud, al menos hasta el 2013 que se presentó el documento. Habría que revisar si se han hecho sistematizaciones al respecto del 2013 para acá para saber cómo ha cambiado. Esta fue una sistematización agenciada por equipos de antropólogos y antropólogas. Plantearon 3 ejes de sistematización que más bien los plantearon a manera de objetivos, ¿no? Consolidar la información obtenida sobre las experiencias de atención primaria de salud y redes integradas de servicios de salud, analizar críticamente la información recolectada y establecer los aspectos comunes y realizar recomendaciones al ministerio. La reconstrucción de la experiencia, ellos plantearon narrativas, especialmente desde las entrevistas en profundidad, y con ellas construyeron un macrorrelato de las 13 experiencias. Y la estrategia metodológica trabajó entrevistas en profundidad y revisión documental. La crítica que le haríamos en términos metodológicos es que, siendo tan compleja la temática que sistematizaron, pues habría valido la pena trabajar otras técnicas para la construcción de los datos. Listo. Bien, entonces, las 3 partes, ¿no? Contextualización de la experiencia, aspectos importantes de los procesos de sistematización de experiencias y una síntesis muy, muy breve de ejemplos de experiencias ya sistematizadas. Mucho por decir, pero espero haberles profundizado algunos conocimientos, antojado en otros casos. Te entrego la palabra, Mabel. Muchas gracias, profesora Claudia, súper interesante. Pues como tú lo decías, en un campo que a veces no es tan explorado, posiblemente por muchos de nosotros, pero que obviamente nos genera una atención especial y un interés especial por tratar de ampliar esa posibilidad de conocimiento y, como tú decías, ¿no? Entretejerlo, construirlo, decodificarlo, tomando en consideración pues a esos participantes, a esos actores que pues generalmente a veces en algunos procesos pues se invisibilizan y solamente extraemos de ellos como la información de interés y no hay retroalimentación, réplica,
posibilidad de generar procesos constructivos a partir de, ¿no? Entonces, pues creo que quedamos es como en interés de seguir conociendo muchas más cosas y pues obviamente que esos procesos, como viendo decía en un momento Diana, mirar cómo los podemos ir como trasladando o mirando o analizando a los ejercicios que estamos procurando desarrollando desde nuestro rol como participantes de las universidades en la intención de promover salud, en la intención de generar procesos educativos en salud. Entonces creo que a veces el tratar de generar o buscar explicaciones a algunas cosas, pues nos tocaría migrar a otro tipo de metodologías, como tú dices, para poder darle comprensión a algunas cosas o algunos hallazgos que a veces identificamos dentro de la investigación, digamos, positivista y convencional. Entonces creo que esto nos da pues una mirada, nos abre una puerta para que podamos contemplar otros aspectos y pues obviamente el interés de seguir formándonos, educándonos en estos aspectos que definitivamente son supremamente importantes y que van a dar un sentido a muchas de las cosas de lo que desarrollamos pues desde las universidades para las comunidades universitarias y pues obviamente en ese agenciamiento pues con esa acción participativa que es tan importante. No sé si de pronto algunos de los integrantes quieran hacer alguna pregunta a la profesora Claudia antes de que cerremos este espacio tan interesante. Bueno, al parecer no, Mabel. Bueno, perfecto. Alfonso. Disculpa, es una pregunta muy cortica. Me interesa mucho el tema de entender el actor también, el animal, ¿sí? ¿Es posible hacer a la manera de una etnografía o de incluir en esta sistematización alguna visibilización de la voz del animal o de los animales cuando se trata de fenómenos como estos o de lo que dice el bosque? Estoy pensando esto en clave también indígena, por ejemplo, cuando se trata de abordar este tipo de poblaciones cuyos sujetos están conectados a la naturaleza o son colectivos. Escucho Sí, es muy buena pregunta, Alfonso, y la respondería en dos sentidos, ¿no? El primero es toda vez que la sistematización retoma elementos de lo decolonial, la naturaleza, los animales y esa particular vinculación humano-animal que tenemos hoy por hoy, también es un asunto que interpela la sistematización de experiencias, Alfonso, ¿no? La sistematización va más allá de lo humano y tendrá que ver incluso con los artefactos que acompañan nuestro cotidiano devenir, si se quiere, o lo que está, digamos, en el mundo de la vida. La sistematización en tanto su origen epistemológico ontológico no podría dejar por fuera esos elementos, ¿no? Eso de una parte. Y de otra, acabamos de entregar una tesis, Alfonso, sobre habitantes de calle con animales de compañía. No, en esa sistematización, Alfonso, las estudiantes hicieron una observación de la interacción de los perros con los habitantes de calle. Obviamente, la voz del perro es una interpretación humana desde referentes humanos, ¿no? Sin embargo, Alfonso, es esa, comillas, voz del animal se refleja, por ejemplo, cuando las estudiantes dicen el animal entra sin temor a ser atendido por el veterinario porque va en compañía del humano, ¿sí? En cambio,
el perrito que está solo y el humano no quiere entrar donde el veterinario, el perrito está con temor, ¿no? Al perrito le gusta el buen trato, ¿no? Y no es que el perrito nos haya dicho en idioma perro, no, sino que las estudiantes hicieron observaciones, por ejemplo, de esa interacción con la comida entre el humano y el animal, ¿no? E incluso indagaron en esa relación con la comida cómo los procesos de intervención podían potenciar esa interacción con la comida como dispositivo de cuidado del habitante de calle. Me explico, Alfonso y todos, compañeros, compañeras. Los habitantes de calle van a un lugar donde se pueden asear, recibir comida caliente y demás. Antes no lo recibían con los perritos, no lo recibían y tenían que dejar al perrito afuera. La realidad de los habitantes de calle es que se relacionan profunda y afectivamente con sus animales de compañía. Entonces, este lugar ya abrió espacio para que pudieran entrar los animales de compañía y no solamente entraran, sino que tengan unas instalaciones y unos servicios afines para que puedan estar tan bien como están los habitantes de calle. ¿Qué pasó? El habitante de calle, por ejemplo, que no quería entrar a hacerse el aseo, la higiene que le ofrecen en el lugar, le dijeron, no, pero vení, entra con el perrito y vemos si el perrito está al día de vacunas, veamos si el perrito está bien de peso y todo eso, y pues en el entretanto vos entras y te pegas tu baño y todo, y te pegas tu almuerzo. Ese hallazgo en un proceso de sistematización de suyo le enseña a la institución ampliar esa visión. ¿Sí? El animal no se puede dejar afuera porque se nos va también el habitante de calle y entonces el habitante no nos come, no se baña, pero ahora que ve a su perro atendido y demás, ¿no? También entra como par a ese contexto. Entonces te respondería en el sentido de fundamentación teórica y en un ejemplo específico que ya lo hemos trabajado, Alfonso. Muchísimas gracias. Es que pienso ya, con esto es muy cortico tener lo que va a decir porque está tarde. Si esto está en el marco de la promoción de la salud, creo que nos hemos quedado en el marco lógico y en indicadores fríos de la evaluación, con eso que dices como que la meta se cumplió, se hicieron 5 sesiones de Zumba, actividad física. La gente durmió de 4, pasó a dormir 6 horas. Pero se nos olvida lo que pasa en el camino, por ejemplo, que bailando la gente se conoce con otro, ¿sí? Lo que pasa cuando la persona sale de su casa, etcétera. Entonces, esos aspectos del proceso creo que se beneficiaría mucho si se reporta también eso y no se queda con que la promoción de la salud es comer bien, dormir bien, hacer actividad física de manera abstracta o fría. Gracias. De acuerdo, Alfonso. Gracias, muy, muy amable. Bueno, pues profesora Claudia, muchísimas gracias por el espacio, por haber compartido con nosotros la posibilidad de no solamente conocer sobre la temática, sino compartir esas experiencias tan significativas que nos permite dar cuenta de que es factible y es posible desarrollar otro tipo de procesos de conocimiento a darnos la oportunidad de que podamos abordar este tipo de metodologías de manera importante en los procesos que desarrollamos. Entonces, creo que es bastante valioso ese ejercicio y ese compartir de experiencias que se han generado. Dime, Javier. Ay, muy buenas noches. No, quería solo hacer una mención que me parece súper interesante con los ejemplos muy pragmáticos que Alfonso comenta, y es que en el norte de la red y de este ejercicio es un tema central, es un tema que creo que debemos proyectar y de irlo trabajando en lo metodológico porque nos permite responder a unas realidades que vivimos con nuestra comunidad y
y en poder superar esa restricción a veces que nos pone la meta, el indicador, lo cuantitativo, y que no nos deja a veces reflejar los efectos que tiene en la comunidad cuando hablamos de tejido social, tejido colectivo, de comunidad, y esto pues nos permite irnos acercando a eso y tener unas posibilidades de reconocer el trabajo que hacemos muchas veces desde las áreas de bienestar, que no siempre es tan reconocido en clave de formación integral, como pues en otros espacios ya hemos compartido, ¿no? Que viene siendo algo paralelo al bienestar, que lo que hacemos desde promoción de la salud es algo que sí, muy chévere, claro, hay que tenerlo allí, pero no se ubica dentro de unos procesos de cambios y transformaciones de vida que tiene justamente esta población, pues sobre todo lo estudiantil, pero también cuando analizamos funcionarios, docentes, pues son unas estancias y trayectorias de vida sumamente largas en términos de años, por ejemplo, docentes, y que tienen todo un insumo y de historias de vida que a veces pues pasan y tal vez no llegan a sistematizarse justamente y a reflejar pues los efectos que áreas como las de nosotros desde bienestar pues en clave de promoción pues tienen en términos de efecto. Entonces, celebrar este espacio, muchas gracias Claudia, y que pues ojalá desde la red podamos tener como un trabajo muy juicioso para constituir unas metodologías propias en clave de lo universitario. Muchas gracias y muy amables. Gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Bueno, Bueno, muchas gracias, profesora Claudia. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado en este espacio supremamente enriquecedor. Como les decía al comienzo, con esta conferencia cerraríamos, creo que de manera exitosa y valiosa y muy emotiva este ciclo de conferencias que hemos desarrollado a lo largo de este año 2025. Esperamos para el año 2026 seguir avanzando en esos procesos de cualificación que hemos siempre mencionado que son importantes para todos los integrantes de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de la Salud. Muchas gracias, profe Claudia. gracias a ti y a todos ustedes y a todas. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.